Pues ahora sí vamos a nuestro estudio de la palabra. Estamos estudiando Juan capítulo 3. Estamos en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 3. Este capítulo es un capítulo impresionante. Es un capítulo que nos muestra claramente la plática entre la religión y Jesucristo. Viene con Jesucristo un sacerdote, un líder de los sacerdotes, uno de los más altos jerarcas de la iglesia, un sacerdote maestro de las Escrituras, conocedor de la palabra, un maestro de la palabra. Viene con Jesucristo y le dice: yo sé que tú has venido de parte de Dios, ¿no? Porque nadie podría hacer las obras o las cosas que tú estás haciendo si no estuviera Dios con él. Pero Jesucristo lo detiene y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, todo lo que tú has hecho es insuficiente. O sea, no te puedes salvar a ti mismo, ni puedes salvar tú a nadie. Precisamente tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? Nacer del Espíritu. Y eso solo es un milagro de Dios. Solo Dios puede traer vida y puede hacernos nacer de nuevo del Espíritu a cada uno de nosotros. Y Jesucristo le da una explicación impresionante, un mensaje precioso de nuestro Señor a un líder religioso, a un sacerdote conocedor, predicador de las Escrituras, maestro de las Escrituras. Y como ya hemos estado estudiando, este pasaje es bastante fuerte. Y hoy vamos a un versículo muy clave, porque vamos a entrar a una segunda etapa de este mensaje de Jesús a la religión, o de Jesús a un religioso, o de Jesús a un líder de los sacerdotes. Esta segunda etapa ya es una etapa fuerte, es una etapa donde dices: ah, caray. Pero hay un versículo intermedio que liga los dos mensajes. En pocas palabras, el mensaje de esta plática de Nicodemo con Jesucristo es: ¿cómo te vas a condenar o cómo te puedes salvar? ¿Quieres la salvación? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres que cuando tú mueras saber a dónde vas a ir? Bueno, más bien saber antes de que mueras. Saber a dónde vas a ir el día que mueras. Jesucristo ya nos enseñó. Es a través de la fe, como lo vamos a ver hoy también. Pero después entramos en una segunda etapa, es los que se van a condenar, los que van a estar en el infierno, los que van a estar apartados de Dios toda la eternidad. Pero no solo eso, sino van a estar en la condenación eterna, en el castigo eterno. Es la segunda etapa que empieza el próximo domingo. A ver si no el próximo domingo estoy yo solo aquí, ¿no? Así, no, para escuchar malas noticias me quedo viendo las noticias ahí en la casa. No, son buenas noticias. Pero nuestro Señor Jesús está diciendo claramente: ¿sabes qué? ¿Cómo puedes tú tener la seguridad de que eres salvo? Pero también da la advertencia de quiénes son los que se van a condenar. Tú tienes el libreto de la película en tus manos, en la Biblia. Y tú tienes aquí en tu casa, puedes estar estudiando todo el capítulo 3. Pero hoy me voy a enfocar solo en un solo versículo. Y este versículo es precisamente en Juan capítulo 3, el versículo 18, que es el que vamos a estudiar. Me acompañan a Juan 3 y voy a agarrar desde el 16 para dar el contexto. Número 1, ¿cómo puedes ser salvo? ¿Cómo puedes, si tú mueres el día de hoy, a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si mueres el día de hoy, Jesucristo nos da precisamente cómo podemos ser salvos. Y esto es del versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que el mundo se salve por el sacrificio de Jesús. La primera parte habla de salvación. ¿Cómo puedes ser salvo? Una manera: cree en Jesucristo, cree en el Hijo de Dios.
Y el creer trae un fruto, el creer trae obras, porque alguien me decía, bueno, pues qué fácil, ¿no? Entonces si yo creo en Jesús, ya con eso soy salvo, entonces que ya vivo mi vida como me da la gana, ya puedo seguir yo teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, o puedo mentir o puedo hacer fraude porque ya soy salvo. Pues no, para nada. Es decir, cuando alguien en verdad cree en Jesucristo, miras la cruz y vas a odiar tu pecado que llevó a Jesús a la cruz. No puedes seguir igual. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6 precisamente que ¿cómo vamos a continuar pecando si ya hemos entendido la gracia, el sacrificio de Jesús? De ninguna manera vamos a continuar igual. Pero volviendo a Juan 3, del versículo 16 y 17 habla porque hay una manera que Dios ama a este mundo, que Dios amó y ama a este mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como lo vimos el domingo pasado. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino envió a su Hijo ¿para qué? Para salvar al mundo. Pero ahora sí vamos al versículo 18, que ya empieza el calambre celestial. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que el que no cree en Jesucristo ya va a ser condenado, porque no ha creído en el único camino de salvación. Y aquí se desprende una pregunta muy natural, ¿no? Que es muy común que algunos la hagan. Esta pregunta es, a ver. Lo que me estás diciendo es que ahora resulta que solo Jesús tiene la exclusividad de la salvación. Pues eso es porque tú eres cristiano, ¿no? Pero para alguien del Islam, o para un budista, o para alguien del hinduismo, son diferentes caminos, ¿no? O sea, ahora resulta que nada más Jesús salva. Es lo que vamos a estudiar hoy y es lo que vamos a explicar el día de hoy. ¿Por qué solo Jesús salva? Porque esta pregunta es muy obvia, ¿no? Es muy natural. A ver, ahora resulta que si no crees en Jesús te condenas. Sí, la Biblia lo enseña así. Pero entonces, a ver, vamos a analizar ese punto. ¿Acaso yo no me puedo salvar a mí mismo? Si me porto bien, si cumplo los mandamientos, si yo guardo los mandamientos, ¿no me puedo salvar a mí mismo? Si yo no le hago mal a nadie, ¿no me puedo salvar a mí? ¿No puedo ir al cielo? Si yo dejo de mentir y yo no robo, yo no mato, ¿no voy a ir al cielo? No. Porque la única manera de estar en la presencia de Dios es precisamente a través de su Hijo Jesucristo. Y como es importante que entendamos esto, yo era de esos, como todos, yo creo que todos fuimos inculcados y enseñados de ¿qué? De que si tú cumples los 10 mandamientos te vas a ir al cielo. ¿A poco no? ¿No? Y yo, como no era muy bueno en la escuela, yo decía, mira, con que de 10 mandamientos cumplas 6, llego de panzazo al cielo. Y en verdad lo creía. O sea, suena ridículo, pero es en verdad. Yo decía, pues, no, ya con eso, ya como que la influencia de la SEP, ¿cómo nos tiene, no? Llego de panzazo al cielo si cumplo 6, pero no es así, familia querida, no es así. No hemos entendido la ley de Dios, por eso tenemos una idea errónea de que podemos salvarnos al cumplir los mandamientos, y es mentira. Te la voy a poner de esta manera, y esta pregunta a mí me quedó todo muy claro cuando empecé a analizar esto. ¿Cuántas veces pecó Satanás para ser expulsado de la presencia de Dios? Una. ¿Cuántas veces pecó Adán y Eva para ser expulsados de la presencia de Dios? Una. Y te voy a hablar en términos humanos. ¿Cuántas leyes tienes que romper para ir a la cárcel? Una. ¿Cuántas veces tienes que romper la ley para ir a la cárcel? Con una vez que rompas una sola ley, puedes ir a la cárcel. Imagínate a alguien
Imagínate a alguien que comete fraude y lo cachan y está delante del juez y cometió un fraude, pues un fraude, ¿no? No importa la cantidad, es un fraude y merece ir a la cárcel. Y ya se sacan toda la información y él sale culpable y sí, pues cometiste fraude y te vas a ir a la cárcel. Y él en su defensa podría decir, no, señor juez, no es justo que yo me vaya a la cárcel porque yo no maté a nadie. Pero el señor juez, ¿qué le diría? Pues chido, qué bueno que no mataste a nadie. No, pero yo soy una buena persona, yo ayudo a los pobres, me da mucho gusto. Pero si tú te vas a ir a la cárcel no es por lo bueno que haces, es porque rompiste la ley y por eso vas a ir a la cárcel. No es por lo que no haces o por lo que haces bien, es por lo que ya hiciste, es que tú te mereces ir a la cárcel. ¿Por qué creemos que la ley de Dios es una ley alcahuete? Es una ley que solapa el pecado. Es una ley que dices, ay, no importa, la rompí una vez, la rompí 2 veces. ¿Alguna vez has mentido? Por supuesto que sí, todos hemos mentido y el que diga que no ha mentido es un mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo? No, yo nunca. Por favor, el cambio a tu mamá. Ay, sí. ¿Alguna vez, cómo se le llama a alguien que se vuela el cambio o que se vuela un dulce o lo que sea? ¿Sabes cómo se le llama? Ladrón. Alguien que miente, ¿cómo se le llama? Mentiroso. A alguien que pone en primer lugar todo lo que sea menos Dios. Puede ser tú mismo, tus anhelos, tus gustos, o tu novia, o tu novio, o tu mamá, o tu papá, o tu hijo, o tu hija, o tu esposo, o tu esposa, antes que a Dios. ¿Sabes cómo se le llama? Idólatra. Entonces ahorita nada más llevo 3. ¿Alguno de nosotros caemos en alguno de esos 3? Todos los que estamos aquí. Idólatras, mentirosos, ladrones. Y me puedo seguir con cualquiera, pero no necesito, porque dice la palabra de Dios que con un solo mandamiento, una vez en tu vida, que lo hayas roto, te mereces el castigo eterno. ¿Cuál es? Entonces todos nosotros estamos condenados, todos. Ese es el tema de salvación, ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas precisamente. Y ya me perdí. Y todo empieza en Génesis capítulo 1, como viene en la presentación. Todo empieza en Génesis capítulo 1. ¿Dónde empezó todo este relajo? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios crea a Adán y a Eva perfectos, sin mancha, sin pecado. Dios crea a Adán y a Eva sin pecado y sin mancha. Pero ¿sabes aquí cuál es el problema? ¿Cuál es el problema más fuerte? Que Dios les dio un solo mandamiento. No les dio 10 mandamientos, no les dio 613 mandamientos, les dio un mandamiento. Y ese mandamiento lo rompieron. Ese mandamiento lo violaron. Ese mandamiento, el único mandamiento. ¿Y qué vino después de que el hombre pecó? Cuando entró el pecado en el mundo, entró la muerte. Y esto está precioso, quiero que lo entiendas muy bien, chicos. ¿Sabes? Cuando Adán y Eva no habían pecado todavía, Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Dios les proveía de todo, les daba de comer, los cuidaba, caminaba Dios con ellos. No tenían miedo, tenían seguridad, tenían identidad, sabían quiénes eran, tenían relación personal con su Creador, estaban protegidos, provistos de toda necesidad. Pero en cuanto el pecado entró en el hombre por querer ser igual a Dios, entonces se rompió esa relación entre Dios y el hombre. El hombre pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo y justo. ¿Qué fue lo que Adán y Eva perdieron? Perdieron todo.
Pero una de las cosas que perdieron fue la inocencia. Ellos ya no eran inocentes delante de Dios. Ya no podían estar delante de la presencia de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios justo. Ya no. Porque la santidad de Dios fulmina el pecado. Entonces el pecador ya no podía estar en la presencia de Dios. Por eso se rompió la relación entre Dios y el hombre. Y entonces fueron expulsados del paraíso. ¿Eres muy machín? ¿Quieres vivir a tu manera sin Dios? Dale. Y el hombre se va, y la mujer. Y empieza una generación y generaciones y generaciones de los seres humanos, la raza humana apartada de su Creador. Y entonces, ¿sabes cómo empieza? Por primera vez en la historia aparece la palabra miedo. Entonces el ser humano ya tiene miedo. Empiezan los celos, las envidias, empieza el asesinato. Alguien me preguntaba, a ver si Dios es tan bueno y si Dios es amor, ¿por qué hay tantos asesinatos? Porque el hombre se ha alejado de Dios y le ha dado la espalda a Dios. Había asesinatos cuando estaban en la presencia de Dios, ¿no? ¿Sabes cuándo empezó el asesinato? Cuando el hombre decidió romper la relación con Dios, romper los mandamientos de Dios y se alejó de Dios. Y ahí empezó los celos, las envidias, la codicia, la violencia. Y Caín mató a su hermano Abel. Y empieza ahí. Todo se tuerce, el hombre pierde la inocencia, el hombre ya no es inocente. Por lo tanto, como el hombre ya no es inocente y no se puede acercar a un Dios santo, perfecto, puro, 100% puro, porque el hombre ya es impuro, entonces Dios crea la única manera de acercarse a un Dios santo. Y esto pasa en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron ellos cuando se vieron desnudos? Les dio vergüenza, les dio pena. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Sus ropas de hoja de higuera. ¡Qué incómodo! Pero después de que se pusieron sus ropas de higuera, viene Dios y ¿qué es lo que hace? Les quita las hojas de higuera. ¿Y qué es lo que Dios hace? Cubre su pecado ¿con qué? Con piel de animal. El primer sacrificio de un inocente. ¿Qué culpa tenía el animalito? Pero fue sacrificado para que con su piel cubriera la desnudez, la vergüenza, el pecado del hombre. La única manera en la cual Dios empieza a tratar con el pecado es precisamente a través de el sacrificio de un inocente, para acercarse a un Dios inocente. Yo ya no soy inocente, soy culpable, soy pecador, por lo tanto no tengo acceso a un Dios santo, perfecto e inocente. Para poder acercarme a un Dios santo y perfecto tiene que ser a través de el sacrificio de un inocente. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente con Caín y Abel. Vamos a regresar a Caín y Abel, Génesis capítulo 4. Caín se quiere presentar a Dios con lo mejor de su trabajo. No, este es mi trabajo, mi cosecha, lo mejor que yo puedo dar. Señor, mira, ahí está, no te apantallé con lo que yo puedo hacer, mira, aquí está. Y Dios no ve con agrado, porque era a través de sus medios, a través de su trabajo. Pero Abel había entendido que somos pecadores, que no somos inocentes, y solo se puede acercar a un Dios santo a través de un inocente. ¿Y qué es lo que Abel presenta? Una ofrenda de un sacrificio de un animalito inocente para ofrecerlo a Dios. Un inocente, el puente del culpable hacia un Dios santo a través de un sacrificio de un inocente. Y Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Y así nos vamos. Más adelante en Levítico capítulo 4 ya Dios lo estipula con Moisés, que la manera en la cual se debe tratar el pecado es a través de el sacrificio de un inocente. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, Dios estipula
ustedes pecaron, la única manera de acercarse a un Dios santo, perfecto y puro es a través de morir un inocente para que te puedas acercar a mí. Y Dios lo estipula en Levítico capítulo 4. Toda la carta a Levítico habla de los sacrificios de inocentes para ofrenda a Dios. Levítico capítulo 4, versículo 27. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandamientos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. ¿Qué significa eso? Que no importa que no conozcas la ley de Dios, que no importa que no sepas, aún así, si rompes la ley de Dios, eres culpable. Y dice, si no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Es decir, va a ofrecer como sacrificio un animal inocente por sus pecados. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. La única manera en la cual se puede pagar el pecado es muriendo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Para que no mueras tú, trae un animal inocente. Pon tu mano sobre su cabeza. Y es como si le traspasáramos nuestro pecado y el animal inocente recibe el pecado del ser humano y después es degollado y muere. Y dices, qué extraño, ¿no? Está muy raro eso, pero está muriendo el inocente por un culpable para podernos acercar a Dios. Aquí el punto es que nosotros, la raza humana, somos pecadores. Nos hemos alejado de Dios. Nos hemos apartado de Dios. Cada quien se fue por su camino. Hemos puesto nuestras propias reglas para vivir. Hemos puesto nuestras propias reglas para caminar, para administrar nuestro dinero, para tratar a nuestra esposa o a nuestro esposo, para educar a nuestros hijos. Ponemos nuestras propias reglas fuera de las reglas de Dios. Todos hemos probado el fruto de lo que hemos sembrado. Echa un ojo a tu familia, echa un ojo a tus hijos. Hemos probado el fruto de lo que hemos estado sembrando. Echa un ojo a tu matrimonio. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado, pero Dios es el único que puede pagar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, yo no puedo pagar tu pecado, ni tú puedes pagar mi pecado. Ningún ser humano puede pagar tu pecado. Por más santo que sea, por más, híjole, este es un siervo de Dios, él es un pecador ante los ojos de Dios. Todos los seres humanos estamos delante de Dios condenados por nuestro propio pecado. Nadie puede pagar el pecado de nadie. Solo Dios es justo, solo Dios es santo, solo Dios es inocente. Aquí hay un problema, que si Dios quiere pagar nuestro pecado, que solo Él puede pagarlo porque es inocente, la paga del pecado es la muerte. Y si la paga del pecado es la muerte, y solo Dios, que es inocente, puede pagar el pecado, Dios no puede morir. Es Dios. Dios no puede sangrar. Porque dice la palabra de Dios también que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces aquí hay un problema. Si Dios es el único que nos puede salvar, porque Él es el único inocente, pero Dios no puede morir y Dios no puede sangrar. Y el que pecó fue el ser humano. El que debe de pagar el pecado, ¿quién es? El ser humano. Entonces, ¿cómo vamos a salvarnos en esta ecuación, esta encrucijada? Dios la resolvió de esta manera. Dios mismo descendió del cielo, se hizo carne, se hizo hombre. Y Él, desde el nacimiento en Belén,
desde el nacimiento a través de María. Sin pecado Él creció y sin pecado caminó hasta la cruz. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que está diciendo Juan al decir esto es decir: tú eres un cordero que vas a ser sacrificado, eres el inocente que va a morir por todos los culpables. Y es lo que pasa precisamente. Dios tuvo que hacerse hombre y habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para que toda su vida creciera sin pecado, sin mancha, y llegara a la cruz para cargar todo nuestro pecado. Dios ya lo había prometido. Isaías capítulo 35 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías capítulo 53, un capítulo que fue escrito 700 años antes de Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en Él. Solo Dios podía salvarnos, familia querida. Solo Dios podía salvarnos, porque todos somos pecadores. Y si alguna vez tú has agarrado grasa de auto, este es un ejemplo que se me quedó muy clave. Si alguna vez has agarrado grasa de auto, quitarte esa grasa es muy difícil, súper difícil. Ya te llenaste de aceite, de grasa de auto, hijo, quitarte esa grasa no es nada fácil. Con tu jabón Dove no la vas a hacer, neta, no la vas a librar. Sí necesitas algo, échate lejía, no sé, ¿no? Pero sí está grueso quitarte. Ahora imagínate que alguien está lleno de grasa de auto. Imagínate que yo estoy lleno de grasa de auto y te veo a ti llena de grasa de auto, y yo te digo: no te preocupes, ven, yo te voy a limpiar, y te empiezo a quitar supuestamente la grasa. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy batiendo más realmente, porque yo nunca te voy a quitar la grasa. ¿Qué necesito yo para quitarme la grasa? ¿Y qué necesitas tú para quitarte la grasa? Yo no te la puedo quitar, ni tú me la puedes quitar. Necesitamos un agente externo que pueda limpiar esa grasa. Ese agente externo tiene que estar completamente limpio y tiene que tener el poder para arrasar con la grasa. Y ese agente externo no eres tú y no soy yo, y no es ningún ser humano. Solo Dios puede salvar. Solo Dios puede limpiar, solo Dios puede purificar, solo Dios puede perdonar pecados. Es aquí la clave de todo, familia querida. Dios, el creador del universo, envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y precisamente este es el ejemplo que viene en la gráfica de aquí de la aplicación que les puse. Les puse un ejemplo aquí en la aplicación, en la presentación, de un monito que representa precisamente a toda la raza humana. Todos somos pecadores. Pero aquí hay dos caminos. Uno es sin Cristo y otro es con el Hijo de Dios, con Jesucristo. La clave es que si todos somos pecadores, el pecado tiene que ser pagado, ¿sí o no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios es justo? Dios es el juez. Dios es el máximo juez. Y si Dios es el juez,
Dios es un juez justo. Y si es un juez justo, tiene que castigar el pecado. Si no castiga el pecado, no es justo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay un secuestrador. Secuestra a una jovencita, 19 años. La secuestra, pide rescate. La familia hace hasta lo imposible por pagar el rescate, pagan el rescate, el secuestrador recibe, pero él decide matarla y mata a esta joven. Posteriormente encuentran el cuerpo de esta jovencita y al secuestrador lo agarran. Logran agarrar al secuestrador y al secuestrador lo detienen y lo llevan delante del juez. Y está el secuestrador delante del juez. Y el juez sale y dice el juez: como yo soy un juez lleno de amor, lleno de misericordia, entonces al secuestrador le digo: quedas libre, te perdono. ¿Qué pensaría la familia de esa niña, de esa joven? ¿Sería un juez justo? ¿Sería un juez justo? Claro que no. Claro que no. No puede ser un juez justo alguien que deja en libertad a un culpable, que no castiga la maldad. No puede ser posible que un juez sea justo, que castigue la maldad, pero también un juez que sea amoroso y misericordioso. ¿Cómo puedes compaginar los dos? Porque Dios es amor, ¿sí o no? Sí. Dios es misericordioso, ¿sí o no? Sí. Pero la pregunta es: ¿Dios es justo, sí o no? Y si Dios es justo, Él tiene que castigar el pecado, tiene que castigar tu pecado. La pregunta es: ¿cómo le va a hacer? Y te voy a contar otra historia. Imagínate un juez justo, un juez perfecto, justo, que este juez siempre hace que se cumpla la ley. Y es una ley muy fuerte, pero es una ley justa. Y le traen el primer caso: señor juez, le traigo el primer caso. Y el señor juez dice: ¿rompió la ley? Y le dicen: sí, señor juez, rompió la ley. ¿Y qué dice la ley? Que tiene que morir en la silla eléctrica. Y el señor juez dice: que se cumpla la ley. Y el primer caso va y muere en la silla eléctrica. Señor juez, le traigo el segundo caso. Y el señor juez dice: ¿rompió la ley? Sí, señor juez, rompió la ley. ¿Y qué dice la ley? Que tiene que morir en la silla eléctrica. Y el señor juez dice: que se cumpla la ley. Y esta segunda persona muere en la silla eléctrica. Hasta que le traen el tercer caso. Señor juez, le traigo el tercer caso. Y el señor juez dice: ¿rompió la ley? Y dicen: sí, señor juez, rompió la ley. ¿Y qué dice la ley? Que tiene que morir en la silla eléctrica. Y dice el señor juez: que se cumpla la ley. Sí, señor juez, pero es su hijo. El señor juez, cuando escuchó eso, dijo: ¿qué voy a hacer? Por un lado, el señor juez tiene que ser justo y tiene que hacer que se cumpla la ley. Pero otro lado es su hijo. Ama a su hijo y tiene que salvar a su hijo. Entonces el señor juez decía: espérense. Y el señor juez pensaba y decía: tengo que salvar a mi hijo, pero tengo que hacer que se cumpla la ley porque soy un juez justo. ¿Sabes lo que hizo el señor juez? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Tienes que cumplir la ley. Se tiene que castigar el pecado, pero tienes que salvar a tu hijo. ¿Sabes lo que hizo el señor juez? Se quitó sus ropas, se bajó de su estrado y dijo: dejen libre a mi hijo. Y el señor juez fue y se sentó en la silla eléctrica. Y el señor juez murió.
Ahora quiero que pienses en el hijo. Cuando el hijo sale libre, le dicen al hijo, ¿sabes qué? Le abren la cárcel y el hijo con miedo, sabiendo que es culpable, sabiendo que por su culpa él va a morir en la silla eléctrica porque la ley lo marca así. El hijo le abren la cárcel, la reja, y el hijo sabe que va a ir a la silla eléctrica y le dicen, quedas libre. Y el hijo se queda, ¿cómo? Sí, quedas libre. No, a ver, espérate, algo pasó aquí. Yo soy culpable. Yo conozco a mi papá. Mi papá es justo. Mi papá es un juez justo y él tiene que hacer que se cumpla la ley. Le dicen, la ley se cumplió. Tú quedas libre. No, pero no entiendo. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Quiero hablar con mi papá. Tu papá murió. Tu papá se sentó y pagó tu culpa. Ahora tú quedas libre. Entonces este joven sale de la cárcel y sale a la calle. La pregunta es, ¿cómo va a salir este joven a la calle? ¿Cómo? ¿Volvería a hacer lo mismo? ¿Volvería a su vida como si nada pasara? ¿Volvería a hacer tranza? ¿Volvería a estar acostándose con la novia? ¿Volvería a estar en la fiesta? ¿Volvería a romper la ley? ¿Tú crees que volvería a lo mismo? Él saldría y dice, mi papá murió por mí. Mi papá murió para que yo no vuelva a lo mismo. Mi papá murió para salvarme. ¿Cómo voy a regresar a lo mismo? De ahora en adelante yo voy a honrar la muerte de mi padre, viviendo de la manera como a él le hubiera encantado que yo viviera. No voy a regresar a lo mismo. Mi padre murió para darme vida. Mi padre murió para salvarme. ¿Ahora entiendes el Evangelio? ¿Ahora entiendes la cruz? ¿Ahora entiendes que el juez perfecto, que hizo una ley perfecta, cuando tú rompiste la ley, merecías morir, mereces el castigo eterno, pero Él te amó a tal grado te amó que vino y se hizo hombre, dejó su estrado, dejó su trono y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él fue caminando desde esa pesebre en Belén, fue caminando hasta la cruz. Y Él murió en esa cruz. Y Él pagó por tus pecados, por tu indiferencia, por tu rebeldía, por la pornografía, por las mentiras, por las parrandas, por las infidelidades. Él pagó por ti. Él pagó por ti. Y Él ha abierto la reja de esa cárcel y sal libre. Y ahora vive como libre para honrar a aquel que dio su vida por ti en esa cruz. Ese es el Evangelio. Porque solo Dios te puede salvar, porque solo Dios es inocente. Y cuando de repente vienen personas y te quieren meter ideas en la cabeza de que no, tú te puedes salvar a ti mismo echándole ganas, tú te puedes salvar a ti mismo tratando de cumplir la ley, tú te puedes salvar a ti mismo alineando tus chakras, tú te puedes limpiar y purificar a ti mismo, no sé, moviendo los muebles hacia el norte o no sé. ¿Sabes? Dios mío, esas filosofías, esas doctrinas, lo único que te están haciendo es escupir el sacrificio del Hijo de Dios. Decir, no te necesito, yo me puedo salvar a mí mismo, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, perdóname. Todos hemos mentido, todos hemos fallado, todos hemos fracasado al tratar de cumplir la ley. Todos somos culpables, pero Dios en su gran amor envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para salvarnos. Y todo aquel que diga yo no necesito a Jesús, lo que está diciendo es yo me puedo salvar a mí mismo, yo me puedo purificar, yo me puedo, ¿sabes qué? Nada que ver. Estás rechazando el único camino de salvación.
Y solo hay dos, como les puse en el diagrama. Sin Cristo, muy bien, tienes toda la libertad de rechazar al Hijo de Dios. Tienes toda la libertad, pero solo te tengo que advertir algo. Que si tú rechazas al Hijo de Dios, lo que estás rechazando es aquel que cargó con tu culpa. Y si no quieres que alguien cargue con tu culpa, adivina quién va a cargar con tu culpa. Tú. Y aquellos que rechazan a Jesús, lo que están haciendo es que el día del juicio, el día que su corazón dé el último latido y estén en la presencia del trono de Dios, se van a encontrar con algo. Tú rechazaste a aquel que dio su vida por ti en esa cruz. Por lo tanto, ahora ven y siéntate, y esta es la película de tu vida. Estas son las veces que rompiste la ley, que mentiste, que viste pornografía, que lastimaste el corazón de los que más amabas, que fuiste infiel, que tuviste relaciones sexuales sin estar casado. Y van a pasar la película de tu vida. Y ese día el veredicto va a ser: eres culpable. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación: que Dios envió a su Hijo para salvarte, pero el hombre ha decidido rechazar a Jesús, creyendo su propio camino de santidad, su propio camino de justificación, su propio camino de vida. Pero el día que estén delante del trono de Dios, van a rendir cuentas por sus propios actos, no por los del vecino, por tus propios actos. Has tenido relaciones sexuales sin estar casado, sin estar casada, estás condenado. Has mentido, estás condenado. Pero Dios envió a su Hijo a morir en esa cruz para cargar todo tu pecado y el mío en Él, y para darnos vida nueva y eterna. Romanos 3. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Es decir, que ese juez justo y perfecto sí castigó tu pecado, pero ya no en ti. Lo castigó en su Hijo Jesucristo. Porque si Dios es justo, tiene que castigar mi pecado. La gran diferencia es: ¿lo va a castigar en mí o lo va a castigar en su Hijo Jesucristo? Pero cuando tú crees que Jesús murió por ti en esa cruz, es como si tú y yo le transfiriéramos todo nuestro pecado a Él, y Él recibe el juicio de Dios por mi pecado para salvarme. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy uno de los caminos. Yo soy la verdad. No dijo: pues la verdad es relativa. Yo soy una de las verdades. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Juan y el apóstol Pedro le dijeron al Sanedrín en Hechos 4:11: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Juan capítulo 5. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él envió a su Hijo para salvarte. Y no fue nada fácil, ni fue barato. No fue fácil ver el Padre a su Hijo morir, para que todavía el ser humano se dé el taco y diciendo, pues no sé, a ver, convénceme. No, perdóname. El que necesita a Cristo eres tú, Él no te necesita. ¿Por qué Jesús o el Padre quisiera tenerte a ti en el cielo? ¿Por qué? ¿Para qué Dios necesita una familia de pecadores allá con Él? ¿Para qué? No nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Los que estamos perdidos somos nosotros. Y Él te ama, Él te ama. Por eso envió a su Hijo, para que todavía nos pongamos en la pose de saber, convénceme. No. Solo el día que mueras vas a saber la verdad. Tanto te ama Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por un regalo de Dios, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Aún hasta las buenas obras son preparadas por Dios para que andemos en ellas. Entonces, ¿en qué puedo gloriarme? Ay, soy tan lindo que yo ayudo a los pobres. Perdóname, ay de ti que no lo hicieras. ¿No te dio Dios los recursos entonces? No, es que yo estoy ayudando a tal persona, soy tan lindo. Nel, hijo, Dios preparó ese camino para que andemos en él. Y aún hay de ti y de mí que no andemos en ese camino. Y con esto termino. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, te amó a ti. De tal manera Dios te amó a ti, que entregó, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenarte, ni para juzgarte, sino que Dios envió a su Hijo para salvarte. Y si entiendes esto, ¿qué? Vas a seguir igual. Vas a seguir igual. Y el versículo 18 con el cual terminamos: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único que nos puede salvar, el único que se puso en medio del juicio de Dios por mi pecado y yo, el único que dio su vida por ti. Piensa tal vez en un filósofo griego al cual tú admiras. Él no hizo nada por ti y él nunca hubiera dado su vida por ti. Piensa en un maestro del yoga o del budismo, hinduismo, de lo que tú quieras. Ninguno de ellos hizo nada por ti
Y las filosofías o religiones humanas nunca van a darle sentido y propósito a tu vida, ni van a llenar el vacío, como tampoco la riqueza y el éxito va a llenar y le va a dar propósito a tu vida. Pero Dios tanto te amó que envió a su único Hijo para que tú tengas una vida nueva, una vida eterna en Él. Solo Él te puede salvar. Solo Él te puede salvar, porque solo Él es inocente. Yo te quiero invitar a que le pidas perdón a Dios, a que en verdad le entregues tu vida, a que entiendas que no fue fácil haber dado su vida por ti. Yo soy papá y no daría a mi hijo ni a mi hija por nadie. Pero el Padre tanto te amó que entregó a su único Hijo para perdonarte, para castigar todo tu pecado, toda tu rebeldía, todo, no en ti, sino en su Hijo, como ese cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Y como esta historia que te conté del juez que muere y que su hijo sale libre, no puedes salir libre y seguir siendo igual. No puedes salir libre y decir, pues chido que Jesús murió y voy a seguir igual. Si no estás casado y estás teniendo relaciones sexuales y quieres seguir igual, no has entendido nada. Y el sacrificio de Jesucristo no te ha salvado. Porque el Evangelio de Jesucristo que salva, transforma una vida. Yo fui adicto a la pornografía por muchos años, como ya muchas veces se los he dicho. ¿El sacrificio de Jesús hubiera valido la pena en mí si yo seguir igual? ¿Me creerías mis mensajes estando yo aquí al frente siendo adicto a la pornografía, todavía esclavo? ¿Me creerías mis mensajes si yo le fuera infiel a mi esposa y tuviera un amante y dijera, pero es que Dios es amor? ¿Me lo creerías? ¿Creerías que Jesús me ha salvado si yo sigo haciendo fraudes afuera? ¿Me creerías? Claro que no. Este vato no le ha caído el 20, dirías. Este cuate es un falso, es un hipócrita, es un mentiroso. ¿Cómo dice creer en Jesús y tiene un amante? ¿Cómo dice creer en Jesús si es un fraudulento? Nada más anda haciendo negocios chuecos. ¿Cómo dice creer en Jesús si es un mentiroso? Es un hipócrita, es un falso. ¿No lo pensarías? Por supuesto que sí, y tendrías toda la razón de pensarlo o de decirlo. La pregunta es, ¿tú dónde estás? ¿Crees en Jesús? ¿Qué tanto ha transformado tu vida? ¿Qué tanto ha transformado, ha tocado tu sexualidad al grado de que te guardas para tu esposa o para la que vaya a ser tu esposa o para el que vaya a ser tu esposo? ¿Qué tanto guardas tus ojos de lo que ves? ¿Qué tanto el Evangelio ha impactado tu cartera y cómo administras tus recursos económicos que Dios te da? ¿Qué tanto el Evangelio de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, ha impactado tu agenda? Al grado de que tu agenda grita a la gente que Él es lo más importante en tu vida. O los business, el negocio, es lo más importante. ¿Qué tanto el Evangelio y ver la cruz de Cristo ha impactado? Que tu vida muestra que tú no eres lo más importante para ti, que Él es lo más importante para ti. Si el Evangelio no ha transformado tu vida, ese Evangelio no te ha salvado. Como no me la creerías a mí si yo sigo igual, Dios no te la cree si no hay un cambio verdadero.
¿Sabes por qué, familia querida? Porque no fue fácil para el Padre entregar a su Hijo por ti. No fue fácil. ¿Tú crees que fue bonito cuando el Padre estaba viendo morir a su Hijo en la cruz? Y gritar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo para salvarte. Para que saliendo de aquí, pues ya cumplí, ya fui a la iglesia. Ahora sí, toda la semana yo vivo como yo quiero. No, familia. No, familia querida. No, amigos. El sacrificio de Jesús es real. El sacrificio de Jesús fue real. Él murió realmente. Él murió realmente. No le juegues al cristiano, no le juegues a la cristiana. Seamos reales, seamos neta, no seamos doble cara ni hipócritas, seamos reales. Pídele perdón a Dios. Reconoce que necesitas un Salvador. Haz un compromiso real de vivir una vida real para Él, no para mí, no para la gente, para Él. Porque Él lo ve todo y Él lo escucha todo y Él conoce tu corazón y tus pensamientos. Y Él está en todos lados. No está solo aquí. Está en tu casa, está en la calle, está en el trabajo, está en tus fiestas. Seamos una cara. Que el sacrificio de Jesús transforme realmente tu vida. Hoy, empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Si tú quieres hoy arrepentirte de tus pecados realmente delante de Él, porque Él los conoce. Si quieres hoy hacer a Jesucristo tu Salvador verdaderamente y renunciar a lo que tú sabes que debes de renunciar, públicamente reconócelo y ponte en pie. Ponte en pie y deja esa máscara. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Qué importa la gente? Dios lo sabe. ¿Qué importa la gente? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios te conoce. Dios lo sabe todo. Y Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él es la respuesta. Él es la solución. No una filosofía, no una religión, no una doctrina. El Hijo de Dios entregó su vida por ti, para que no vivas igual, para que cambies, para que vivas como libre y no como esclavo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? ¿Y qué daría el hombre a cambio por recuperar su alma? Te importa tal vez demasiado lo que opina la gente de ti. Pero lo más importante, amigos y familia querida, es lo que Dios opina de ti. Toma el lugar que te corresponde en la mesa de Dios, como hija, como hijo. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y reconoce que le has fallado. Pídele perdón. Y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Padre. Perdóname, Padre. Reconozco mi pecado delante de ti. Perdóname. Recíbeme. Límpiame.
Hoy decido alejarme de todo lo que me aleja de ti. Las relaciones son pasajeras. El dinero es pasajero. El éxito es pasajero. La salud es pasajera. Lo único eterno es la relación que pueda tener contigo. La única relación que vale la pena es mi relación contigo, Señor. Ayúdame a honrar tu muerte en esa cruz. Yo creo en ti, Jesús, que solo tú puedes salvarme. Perdóname, perdóname, límpiame, rescátame, rescátame. Te necesito, Jesús, te necesito, Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo. Quebranta este corazón endurecido. Límpiame de mi maldad. Solo tú puedes salvarme. Y yo creo en ti, Padre, que enviaste a tu único Hijo para salvarme. Yo creo que enviaste a tu Hijo para salvarme. Y gracias, Padre, por amarme. Amén. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios, familia querida, los acompañe.